La fiesta del chivo es el título de la nueva novela del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, una recreación de la brutal dictadura del general Trujillo que asoló la República Dominicana durante más de 30 años. Con esta obra, Vargas Llosa vuelve a sus orígenes literarios, su etapa más brillante y fecunda. El general Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana durante 30 años, es el protagonista de la nueva novela del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Por cierto, que el dictador Trujillo está enterrado en España, en el cementerio madrileño del Pardo, al lado de la familia de otro dictador, del general Franco. José María Bernaldez y Julio Grosso han dialogado extensamente con el autor de La fiesta del chivo, una excelente novela. Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania. Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral o Dr. Cabral. Que ella recordara, desde que salió de Santo Domingo, ni en Adrian, ni en Boston, ni en Washington, D.C., ni en New York, nadie había vuelto a llamarla Adriana, como antes en su casa y en el colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer. En su novela que acaba de publicar, ¿quién es el chivo y por qué le llamaban así? Pues el chivo es el generalísimo Trujillo, dictador de la República Dominicana entre 1930 y 1961. Le decían el chivo por las connotaciones sexuales que tiene la palabra, de hombre enérgico, macho, con muchas hembras. Eso es una idea que desde luego al general Trujillo le gustaba, que lo compararan con un macho cabrío. Yo creo que en España se hubiera entendido mejor si lo hubieran llamado el cabrón, ¿no? Pues es la misma idea, ¿sí? Lo que ocurre es que además el chivo es un animal muy común porque constituye el plato básico de la comida dominicana, y también es un merengue muy famoso. Un merengue que alude al chivo, que surgió con motivo del asesinato de Trujillo, mataron al chivo. Así que todas esas connotaciones pues aparecen en el título de la novela. ¿Usted llegó a conocer al general Trujillo? No, pero cuando yo era joven, cuando era estudiante, pues la figura de Trujillo era como la figura emblemática del dictador latinoamericano. Era una época en que había muchas dictaduras por toda América Latina, y probablemente quien personificaba mejor el fenómeno de la dictadura era el dictador dominicano, ¿no? ¿Cuándo se interesa usted por la historia para hacer la novela? Pues el año 1975. Yo estuve varios meses en la República Dominicana con motivo de una película, y allí oí y leí muchas cosas sobre Trujillo, sobre el personaje, sobre lo que fue esta dictadura, por una parte sangrienta, por otra parte extravagante. Y la verdad que fue allí, en esa circunstancia, que tuve por primera vez la idea de esta novela. Desde esa época, bueno, leí muchas cosas y seguí dándole vueltas, enriqueciendo un poco el proyecto, hasta que hace 3 años comencé a trabajar en el libro. Yo creo, en contra de lo que le han preguntado esta mañana en la rueda de prensa, a mí me da la impresión que el presidente Balaguer se engrandece en su libro a partir del asesinato de Trujillo. A mí me ha recordado un poco el Claudio de Robert Graves, que era el tonto, aparentemente, la persona inútil. Y parece que en ese momento él se engrandece, realmente se cree el papel de presidente de la República. Bueno, digamos, es lo misterioso del personaje, que hasta el año 1961, es decir, hasta que matan a Trujillo, él se las arregla
para no parecerle nunca a Trujillo alguien que podía hacerle sombra. Por eso es que nunca cayó en desgracia. Otros colaboradores de Trujillo cayeron en desgracia, fueron apartados, porque en algún momento Trujillo sintió que había en ellos una ambición que le pareció una amenaza, ¿no? En cambio, Balaguer jamás. Balaguer le pareció siempre un colaborador eficiente, pero benigno por lo pequeño, lo anodino, e incluso lo dijo, que él había hecho a Balaguer presidente pelele los últimos años de su gobierno, porque Balaguer era alguien que carecía de ambiciones, ¿no? Algo que no era verdad. Después se demostró que tenía muchas ambiciones y que esa benignidad era en realidad una estrategia de supervivencia, ¿no? Incluso en la novela se sugiere que él está implicado en el asesinato. Bueno, es una de las incógnitas, ¿eh? Nadie ha podido probar que él estaba informado, aunque hay rumores de que sí lo estaba. Se dice incluso que su médico particular, que sí estaba en la conspiración, había sido el intermediario entre los conjurados y Balaguer, pero él lo niega. Eso me lo negó a mí y lo ha negado siempre, ¿eh? Dice que no estuvo informado. Es una incógnita, pues, que en algún momento se desvelará, ¿no? ¿Alguno de los asesinos vive todavía? Uno solo. ¿Y se han Todos los entrevistado? otros fueron asesinados y de una manera trágica, terrible. Pero vive Antonio Imbert, Sí. que es un general, sí, con él he tenido hasta 2 conversaciones. Él es un hombre muy parco, muy sobrio, pero sin embargo me recibió y muchos de los datos, digamos, de detalles sobre la conjura, los recogí de boca del general Imbert. Sí. Hablando del maligno en este caso, le voy a hacer una pregunta en 2 partes. ¿Por qué apoyó usted primero la Revolución Cubana? Pues porque cuando yo era joven parecía que la solución de los grandes problemas sociales, económicos, era el socialismo. La idea que teníamos del socialismo en mi generación no era la idea del socialismo real, ¿no? Del socialismo tal como existía en la Unión Soviética o en China popular, ¿no? Era una idea más bien utópica, idílica, de una sociedad donde no había lucro, donde no había interés personal, donde se actuaba, se trabajaba más bien por un ideal generoso, solidario, ¿no? Y entonces la Revolución Cubana pareció, creo que era una ingenuidad, porque desde el principio hubo muchos síntomas de que no era eso, pero pareció encarnar ese ideal. Y creo que esa fue la razón del inmenso apoyo que tuvo en toda América Latina, bueno, en el mundo entero en cierta forma, sobre todo en el medio intelectual, artístico, ¿no? ¿Y en qué momento se dio usted cuenta de que Castro era un dictador? ¿El caso Padilla? No, mucho antes. En realidad, a partir de mediados de los años 60, donde yo, como creo otras personas, pues empezamos a advertir una serie de síntomas en Cuba de autoritarismo, de un socialismo que se acercaba cada vez más al modelo autoritario de la Unión Soviética y que se alejaba cada vez más de ese modelo, diríamos, de socialismo democrático, libertario, que quisimos ver en Cuba, ¿no? En mi caso, el primer hecho que a mí me llevó a poner en duda mi idea, esa generosa, idealista de la Revolución Cubana, fue el año 65, 66, con motivo de una gran campaña que hubo de persecución contra lo que se llamaban los antisociales en Cuba, ¿no? Que en realidad eran los homosexuales, ¿no? Una campaña contra los homosexuales muy dura, se crearon unos campos de concentración, la SUMAP eran unos campos de concentración donde se... El caso de Néstor Almendros, ¿no? Bueno, Néstor Almendros salió, ¿no? Pero otros no salieron, se quedaron allí, fueron confinados en campos de concentración y allí cayeron muchos revolucionarios, artistas, pintores, actores. Fue para mí la primera experiencia que me llevó a preguntarme si realmente lo que nosotros creíamos y decíamos de Cuba era lo que realmente ocurría, ¿no? O sea que fue un proceso que desde luego culminó en el caso Padilla, ¿no? ¿Qué le parece que amigos suyos como Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes sigan apoyando la Revolución Cubana? Pues
Desde luego me parece muy mal. Creo que no es el caso de Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes tiene una simpatía, pero es una simpatía más o menos, ¿sí? Me lo contó a mí en este programa. Porque me ha parecido que él ha mantenido algunas veces unas ciertas actitudes críticas. Lo de García Márquez, pues me parece una actitud incomprensible, ¿no? Y desde luego muy lamentable, un escritor que es un gran escritor, y al mismo tiempo una actitud de obsecuencia, de servilismo frente a una dictadura que es una de las más largas de la historia de América Latina, ¿no? 42 años en el poder ya este personaje, o sea, ya superó por 11 años a Trujillo, o sea, es una de las dictaduras más largas de la historia latinoamericana, y que haya escritores, intelectuales que la apoyen, pues desde luego es algo que sorprende y indigna, ¿no? El domingo pasado escribió usted un artículo en El País que tituló España va bien. ¿Por qué España va bien? España va bien porque España era una dictadura y hoy día es una democracia, era un país muy pobre y hoy día es un país mucho menos pobre, es un país que crece económicamente, es un país que tiene instituciones civiles, que se ha integrado a uno de los proyectos más modernos, más interesantes de nuestra época, que es Europa. Es un país que además va posesionándose de una cultura democrática para la cual no tenía casi tradición, porque la tradición española es una tradición autoritaria, ¿no? Y hoy día no, hoy día pues es un país que cada vez más acepta la coexistencia en la diversidad, hay una sociedad civil que crece, hay unas fuerzas armadas que ya no son golpistas, que son unas fuerzas armadas modernas, articuladas con las de Europa, y eso indudablemente constituye un progreso. No quiere decir que los problemas hayan sido todos resueltos, ni mucho menos, pero que hay un progreso y que es un progreso sistemático en las dos direcciones que yo creo son las de la civilización, ¿no? El progreso económico y el progreso político. Cuando se dan ambos desarrollos dentro de un mismo impulso, es cuando yo creo se puede hablar de que un país va bien, ¿no? ¿Puedo preguntarle si ha votado en las elecciones españolas? Desde luego, yo cumplo con mi deber cívico. Creo que no tendría derecho a hablar de política si no cumpliera con mi obligación, ¿no?, de ciudadano. ¿Aceptaría usted ser ministro de Cultura de No, María Aznar? No sé de dónde ha salido ese... algún periodista publicó sin ningún fundamento esa noticia y desde entonces me han hecho esa pregunta muchas veces, pero eso no tiene absolutamente ninguna base. No, yo soy un escritor, yo pasé por política en una circunstancia muy especial, pero desde entonces he vuelto a mi trabajo de escritor y no pienso abandonarlo por ningún otro. Pero sí es verdad que rechazó usted la presidencia del Instituto Cervantes en el anterior Eso gobierno. sí es verdad, eso sí es cierto, sí, por razones que yo expliqué en ese momento ante la prensa y, bueno, razones que siguen siendo para mí válidas, ¿no? Yo creo que el trabajo de un escritor es fundamentalmente un trabajo intelectual, creo que es muy importante que ese escritor mantenga una actitud de independencia, ¿eh? Creo que eso es lo que le permite opinar con libertad y con una cierta autoridad. La besa en la mejilla varias veces, con sus labios delgaditos, el picoteo de un pajarito. Antes de entrar al hotel, Urania espera que el viejo automóvil de su prima se pierda en el malecón George Washington, con el fondo de una fila de olas ruidosas y blanquísimas. Entra en el Jaragua y a mano izquierda